Hola, soy Montserrat Antón, CFA, Head de Análisis de INVEX y miembro del Comité de Análisis de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, AMIB. Quiero agradecer a dicha asociación por permitirme participar en este espacio, en el que hoy me gustaría platicar sobre la temporada de reportes corporativos que ya ha comenzado y que cobrará fuerza en los próximos días. Las expectativas son altas, considerando que partimos de una base de comparación muy sencilla que revela los daños que dejó la pandemia por COVID-19 en el segundo trimestre de 2020, cuando se vivían importantes cierres a la actividad económica. Esto lo hemos visto ya en las cifras de Televisa, que dio inicio a esta temporada de reportes en México hace unos días. Publicidad y la línea de otros negocios, que incluye casinos, largometrajes, fútbol y editorial, y que fueron fuertemente afectados por la pandemia, revelaron tasas de crecimiento sobresalientes que difícilmente veríamos en un año normal sin estas distorsiones. Los aeropuertos, aunque no han reportado todavía sus resultados del trimestre, sí han mostrado en sus cifras de tráfico de pasajeros mensual tasas de variación sumamente altas contra el mismo periodo del año anterior. Aunque destaca que respecto a 2019 nos encontramos aún sin regresar a niveles previos a la pandemia. El consenso de Bloomberg estima un crecimiento cercano a 6% en los ingresos y de 38% en el EBITDA de la muestra SIP-BMV-IPC de México. En el departamento de análisis de INVEX estimamos un crecimiento de 6% en las ventas de una muestra de emisoras bajo cobertura y de 25% en el EBITDA, a tasa anual en ambos casos. En particular en INVEX, esperamos que sean sectores como el de aeropuertos ya mencionado, junto con infraestructura y materiales, los que entreguen las variaciones más relevantes en ingresos. Nos sorprende siendo sectores que sufrieron fuertemente por la pandemia. Minería debería haberse apoyado por el alza en el precio de los metales, al igual que el sector petroquímico por el precio de sus productos, y dinámicas favorables en la industria. Las expectativas son especialmente positivas en cuanto a la rentabilidad, en algunos casos alineado a esta tendencia favorable en ventas que ya mencionaba, pero también acentuada en otros sectores por dinámicas particulares. En el caso del sector financiero, por ejemplo, aunque sigue enfrentando retos, creemos que lo peor ha quedado atrás y no se repetirán las fuertes provisiones que incidieron en menores utilidades e incluso pérdidas en algunos casos, como fue Gentera. En el caso de las fibras, esperamos buenos resultados por los menores apoyos en las rentas a los inquilinos. Por otro lado, creemos que el efecto de coberturas ayudará, por ahora, a algunas emisoras con exposición a materias primas en sus estructuras de costos. En Estados Unidos, el consenso de Refinitiv anticipa un crecimiento de 65% en la utilidad del S&P 500. El sector industrial es del que se anticipa el mayor dinamismo, con una tasa de 569%, seguido de consumo discrecional y energía, con variaciones proyectadas de 271% y 226% respectivamente contra el segundo trimestre de 2020. En la mayoría de los sectores, las expectativas son favorables. Solo en servicios públicos y utilities se anticipa estabilidad en las utilidades contra el mismo periodo del año anterior. Estamos acostumbrados a que las expectativas sobre este índice accionario se superen en su conjunto. Por ponerlo en contexto, en la temporada previa, el 87% de la muestra del S&P 500 superó lo esperado en utilidades. En unos días más sabremos si esto se cumplirá una vez más. Llegamos así a julio con un mes que seguramente será de volatilidad por esta temporada de reportes corporativos, con la particularidad de encontrarnos cercanos a máximos históricos en algunos índices y con una fortaleza en las bolsas que enfrenta cuestionamientos ante el riesgo inminente de una menor liquidez inyectada por los principales bancos centrales y con temores renovados sobre la recuperación económica ante las variantes del COVID-19. Muchas gracias por escucharme. Hasta la próxima.